en adelante. Hemos dejado en el punto anterior el tema de la oración de Santa Teresa de Ávila, en la cual Santa Teresa le enseña, digamos, al creyente a confiar plenamente en Dios. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esa oración entonces que nos enseña Santa Teresa de Ávila. Habíamos dicho que el tema que continúa es un tema de alguna manera en el credo un poco difícil porque nos introduce a lo que es el misterio de la Santísima Trinidad. Porque nosotros decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿sí? Entonces, cuando decimos Dios Padre, tenemos que analizar quién es el Padre. Ya hemos visto quién es Dios, cuando veíamos de alguna manera la persona de nuestro Señor como Dios en general, como aquel que es el que ha creado todas las cosas. Pero nos toca ahora analizar la figura del Padre, porque empieza así el credo, creo en Dios Padre, ¿sí? Ahí tenemos que entrar en un tema que para nosotros es muy complicado, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Nosotros cuando normalmente nos persignamos decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí ya estamos nombrando al Padre. Los cristianos somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros cuando recibimos el bautismo de alguna persona, de parte del sacerdote, somos incorporados al cuerpo místico de Cristo, a la Iglesia, en el nombre de Dios uno y trino. La fe de todos los cristianos se cimienta en la Santísima Trinidad. Y es uno de los misterios más importantes que nosotros podemos mencionar de nuestra religión. O sea, el misterio de la Santísima Trinidad es uno de los más difíciles de poder explicar. Y es central. Es la enseñanza fundamental y esencial de la jerarquía de las verdades de la fe. O sea que dentro de lo que es la fe, nosotros tenemos una, digamos, una dificultad especial en lo que hace a la Santísima Trinidad. Una explicación, digamos, como central. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo e inversamente el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos de Dios. Esto estoy en el punto 237. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando nosotros decimos y hablamos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos haciendo referencia a algo que Dios ha tenido que manifestar, porque si no el hombre por sí solo no hubiera podido comprender. Es decir, hay otros misterios que el ser humano, por sola su inteligencia, puede comprender, como por ejemplo la creación del universo. O sea, uno ve el orden y luego deduce que tiene que haber un ser inteligente que lo haya hecho. En cambio, el misterio de la Santísima Trinidad es un misterio que nosotros no podríamos develar por nosotros mismos, ¿sí? Es un misterio que necesitamos que nos lo manifieste Dios. Y así fue. Dios lo dio a conocer y vamos a ir viendo de qué manera. En Israel, Dios es llamado Padre en cuanto creador del mundo, en varias citas, por ejemplo en Deuteronomios, es Padre en razón de la alianza y del don de la ley a Israel, su primogénito. Es llamado también Padre del Rey de Israel. Es muy especialmente el Padre de los pobres, de los huérfanos y de las viudas, que están bajo su protección amorosa. Entonces, ya en el Antiguo Testamento vamos viendo cómo Dios
se presenta como el Padre, ¿sí? Así que ya allí se da a conocer ante los israelitas como un Padre. ¿Por qué? Porque cuida de este pueblo, un Padre que le da todo lo que ellos necesitan. Es el Padre de las viudas, es el Padre de los huérfanos, es aquel que lo va a ayudar a todos en todas sus necesidades. El lenguaje de fe se sirve así de la experiencia humana de los pobres, ¿sí? Es decir, el Padre que asiste a los pobres, que son en cierta manera los primeros representados por Dios en sus necesidades, ¿sí? Así que Dios asiste a los pobres, a los necesitados, y allí manifiesta su paternidad, ¿sí? Y podemos decir que nadie es padre como Dios, ¿sí? Es decir, nosotros podemos fallar como padres, sin embargo, Dios como tal no puede fallar, no puede hacerlo en una forma incorrecta. Jesús ha revelado que Dios es Padre, ¿sí? Así que lo tenemos en el Antiguo Testamento, pero también lo tenemos en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús, ¿sí? Jesús ha manifestado en varias partes en el Evangelio, en varios lugares, que Dios es Padre. Jesús lo ha dicho en varias partes. Y no lo es solo en cuanto creador, es eternamente Padre en relación a su Hijo único. Y dice Jesús en Mateo 11, 27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo conoce nadie sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo ha querido revelar. Entonces Jesús Jesús nos muestra a Dios como Padre, pero no solo como creador. Aquí entonces ya entra la figura del Padre en cuanto tal, ¿sí? Jesús dice entonces en Mateo 11, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo conoce nadie sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo da a conocer. Nosotros estamos queriendo conocer a Dios, estamos queriendo conocer en este caso quién es el Padre, y el que nos lo da a conocer es Jesús. Así que Él, como es el Hijo unigénito de Dios, nos dice quién es el Padre. Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús es también Dios en cuanto que es el Hijo, ¿sí? Y entonces San Juan en el Evangelio, cuando empieza, dice que al principio era el Verbo, ¿sí? Y que el Verbo estaba junto a Dios y que el Verbo es Dios. Y luego el Verbo, que Jesús, nos habla del Padre. Así de esa manera, Dios mismo manifiesta quién es el Padre. Hay varias explicaciones de la Iglesia explicando esto, porque es un misterio que nosotros no lo podemos terminar de entender. Por lo tanto, la Iglesia en el concilio de Constantinopla, en el año 381, nos va a decir justamente esta relación entre el Hijo y el Padre. Al Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Esto lo dice la Iglesia en el año 381 porque había algunos que decían que Jesús no era Dios y lo ponían en un plano inferior. Decían que era un hombre extraordinario, que era un hombre que tenía poderes, pero no lo ponían a la altura de la divinidad. Y allí la Iglesia, nuestra Iglesia católica, en este concilio, va a explicar que Jesús es el Hijo en cuanto que es Dios y que no ha sido creado como nosotros, sino que, utiliza otro término, que ha sido engendrado, ¿sí? En cuanto que, como es Hijo, es la sabiduría de Dios. Y Dios, cuando se conoce a sí mismo, cuando se piensa a sí mismo, genera esta sabiduría, y esta sabiduría es el Hijo. Por eso San Juan habla del Verbo, ¿sí? Así que podemos allí tener en claro que Dios son tres personas, un solo Dios verdadero, tres personas distintas.
Y también en otros pasajes vemos cómo el Espíritu Santo manifiesta quién es el Padre. Hemos dicho entonces, como en primer lugar Israel, o sea, el pueblo de Israel, dice que Dios es Padre. Luego el Hijo, o sea, Jesús, dice quién es el Padre. Y ahora vamos a ver el Espíritu Santo. Estamos en el punto 243 del Catecismo. Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro Paráclito, defensor, el Espíritu Santo, este que actuó ya en la creación y por los profetas. Estará ahora junto a los discípulos y en ellos, para enseñarles y conducirlos hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. Entonces, Jesús, que es el Dios hecho hombre, ¿sí?, nos habla, en este caso en el Evangelio de San Juan, nos habla de el Espíritu Santo. Nos dice que Dios nos va a enviar el Espíritu Santo para que nos enseñe y nos permita enseñar en nombre de Dios. Jesús entonces allí explicita la persona del Espíritu Santo. Así como ya había explicitado, había dicho quién era el Padre, ahora también nos dice quién es y cuál es la función del Espíritu Santo. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. Y ya sabemos que la misión temporal del Espíritu Santo es santificar. Es decir, que podemos adelantarnos a esto y decir que el amor que existe entre el Padre y el Hijo expresa, manifiesta lo que es el Espíritu de Dios. Ese amor, por eso también hemos dicho ya que Dios es amor, ese amor es el Espíritu de Dios. Un espíritu que como tal no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sí Él, como es todopoderoso, puede actuar en nuestro interior, en nuestros corazones. Así que el Espíritu Santo se manifiesta en lo que Él realiza en nosotros. La fe apostólica, es decir, de los apóstoles, también manifiesta quién es el Espíritu Santo. ¿Sí? En otro de los concilios que se realizaron en la Iglesia al principio de los siglos. Sabemos que la Iglesia se reúne en concilios a lo largo del tiempo para resolver ciertas dudas que van surgiendo entre los cristianos. Cuando surgió la duda de quién era verdaderamente Jesús, si era Dios o si era simplemente un hombre, dijimos que se habían reunido en el concilio de Constantinopla en el año 381. Ahora vamos a ver que también en ese mismo concilio de Constantinopla se va a aclarar, o se va a discutir para aclarar quién es el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que en este concilio también, en esta ciudad de Constantinopla, hoy es Turquía, allá en Estambul, en ese lugar en el año 381 se discutió este tema. Y dice el concilio: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Entonces, el concilio, la Iglesia, para aclarar este punto, que ya lo había dicho Jesús, lo había manifestado, dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. ¿Sí? Acá hay una cuestión muy difícil de explicar, procede del Padre, pero nosotros sabemos que el misterio de la Santísima Trinidad no es algo que nosotros podamos entender en su totalidad, sino que lo podemos entender en una forma, de alguna manera, parcial. De esta manera, la Iglesia reconoce que el Padre como fuente y origen de toda la divinidad. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios uno e igual al Padre y al Hijo. ¿Sí? De la misma substancia y también de la misma naturaleza. Entonces, de esta manera,
ya hemos manifestado las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Iglesia Católica, en su tradición, confiesa que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La explicación más sencilla que podemos llegar a dar de esto es que el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Esto de alguna manera nosotros podemos pensar cuando nosotros deseamos algo, lo pedimos y si hay posibilidad lo tenemos. En Dios, como es todopoderoso, cuando Dios piensa algo, ya lo tiene. Entonces, la sabiduría de Dios es el Hijo y el amor de Dios es el Espíritu Santo. De esa manera, podemos dar una explicación, como se puede llegar a dar, sobre las tres personas, porque decimos que cuando creemos en Dios Padre, creemos en también el Hijo y el Espíritu Santo. De esta manera, la Santísima Trinidad queda ya formulada en la doctrina católica. La Iglesia entonces reconoce que en Dios hay tres personas que de esta manera son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son distintas entre sí en cuanto a lo que realizan, pero estamos hablando de un solo Dios. Esto es lo importante, que creemos en un solo Dios verdadero con tres personas distintas. ¿Sí? La Trinidad es una, no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, la Santísima Trinidad. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una comunión que es de amor. ¿Sí? Las personas divinas son relativas unas a las otras, es decir, el Padre es en relación al Hijo y el Hijo en relación al Padre y al Espíritu Santo, lo mismo el Espíritu Santo. De esta manera, entonces, podemos decir que cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, estamos distinguiendo de cuando decimos que creemos en Jesús en cuanto a Hijo, y estamos distinguiendo en cuando hablamos de Dios en cuanto al Espíritu Santo. ¿Sí? Las obras divinas y la misericordia que tiene Dios para con el hombre es uno de los puntos que siguen en el punto 259. ¿Sí? El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu Santo lo mueve. Es decir, se complementan entre sí. El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventuranza de Dios. Es decir, todo esto nos mueve, nos debe mover a entrar en este misterio infinito de Dios para poder amarlo de la mejor manera. Y de esta manera nosotros guardamos la palabra de Dios. Es decir, nosotros de esta manera aprendemos, conocemos más a Dios. El otro punto que habíamos ya señalado la vez pasada es que el Padre es todopoderoso, ¿sí? Y en esto, todo lo que Él quiere, lo hace, ¿sí? Eso lo tenemos en el Salmo 115, ¿sí? Todo lo que Dios quiere, lo hace. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. ¿Sí? No hay nada que Dios no pueda realizar. La Sagrada Escritura confiesa con frecuencia el poder universal de Dios. Es llamado el poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque Él los ha hecho. De esto algo habíamos dicho la vez pasada, que Dios ha hecho todo, por lo tanto puede hacer todo. Si Dios quiere, el universo tiene ciertas
características como las tiene o no. ¿Sí? Es decir, el poder de Dios es absoluto, es total. ¿Sí? No hay nada que se escape al gobierno de Dios. Y con su voluntad dispone de todas las cosas. ¿Sí? Es Señor del universo, cuyo orden ha establecido. ¿Sí? Es decir, Dios ha establecido las estaciones del año, Dios ha establecido todo lo que existe en el universo, como esto existe. El actuar con inmenso poder siempre está en su mano. ¿Sí? ¿Quién podrá resistir la fuerza de su brazo? Es decir, por eso es tan importante la oración, porque nosotros le pedimos, le imploramos a Dios que Él actúe, que Él haga aquello que nosotros necesitamos. Nosotros le podemos pedir a Él y Dios interviene ayudándonos. Luego, entonces, como sabemos también que Dios es Padre, también sabemos que Él se compadece de todo lo que nosotros le pedimos. Dios es Padre todopoderoso y como es Padre, le podemos pedir que nos ayude. Le podemos pedir a Dios que intervenga para que nos ayude a nosotros en todas nuestras necesidades. Porque es todopoderoso, ¿sí? Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestra en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades. ¿Sí? Y ahí entramos ya en otro aspecto de lo que es el poder infinito de Dios, que es que Él satisface todas nuestras necesidades. Y ustedes qué importante que es esto, porque cuando nosotros en el Padre Nuestro decimos, danos hoy el pan nuestro de cada día, le estamos pidiendo a Dios que nos ayude a nosotros en nuestras necesidades cotidianas. Es decir, estamos pidiéndole a Él entonces que satisfaga nuestras necesidades. Ahí lo relacionamos con la importancia de la oración. Dios, Padre, es todopoderoso y al ser Padre satisface todas nuestras necesidades. Absolutamente todas, ¿eh? No queda nada librado en este sentido a la ayuda de Dios. Por la adopción filial que nosotros tenemos a través del bautismo, dice la carta de San Pablo, yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo seré para ustedes padre y ustedes serán para mí hijos e hijas. Y finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. Y aquí entra otro aspecto de la misericordia de Dios, que es que no solo que nos provee de todo lo que necesitamos para vivir, sino que además es misericordioso y nos perdona todos nuestros pecados. Por lo tanto, la omnipotencia divina no es en modo alguno arbitraria. Es Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa, de suerte que nada puede haber en el poder divino que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o en su sabiduría infinita. Esto nos enseña Santo Tomás. Es decir, Dios es todopoderoso, es Padre providente, pero a la vez es misericordioso. Es decir, se van dando en Dios todas estas características que nosotros las tenemos que unir. Porque si yo me quedo en el Dios Todopoderoso solamente, puede que piense en un Dios incluso hasta, podría decir, tal vez malo. ¿Sí? Nunca debería pensar eso, pero podría alguno pensarlo. No es así, todo lo contrario. Por eso, para cuando pensamos en Dios, tenemos que pensar en todos esos atributos que Él tiene. La omnipotencia, la bondad, la justicia, la misericordia, y no separarlas, porque si no nos quedamos con una imagen de Dios parcial. Podríamos quedar con una imagen de un Dios que es castigador, por ejemplo, como tenían los israelitas,
y olvidarnos que es un Dios misericordioso, que nos perdona todos nuestros pecados. O por el contrario, podríamos pensar, bueno, total, como Dios es tan bueno, no pasa nada y hago cualquier cosa. O sea, tengo que encontrar en eso un equilibrio en el conocimiento de Dios. Pero por eso es tan difícil y por eso requiere de que nosotros hagamos todo un ejercicio, que yo los invito a ustedes a hacerlo, de meditación, de conocer a Dios a través de quien mejor nos lo cuenta quién es Él, que es Jesús en el Evangelio. Por eso es tan importante que nosotros leamos el Evangelio, lo meditemos, que busquemos esos textos y vayamos como tratando de penetrar en este misterio de Dios, que por un lado es difícil de comprender, pero que por otro lado Dios nos da, a través del Espíritu Santo, la capacidad para que nosotros lo podamos asimilar. Y además le tenemos que pedir a Dios que nos dé fe, ¿sí? Porque la fe, si bien es un acto de la inteligencia, también la podemos mover desde la voluntad. Por eso le tenemos que pedir a Dios que nos dé fe, ¿sí? Para que creamos en Él. Pero también, además de la fe, yo tengo que hacer todo un trabajo que es arduo, es difícil, como hemos visto en esto que hemos estado pensando y meditando en este momento. Es arduo, no es fácil estas cosas. Pero yo puedo, con la ayuda de Dios, conocerlo y en la medida en que lo puedo conocer, lo puedo amar. Bien, con esto entonces hemos abordado